La caída de Lucifer, revelando los secretos de un querubín rebelde. Adentrémonos en los misteriosos recovecos de la eternidad, donde la caída de Lucifer se erige como un relato intrigante que revela los secretos de un querubín rebelde. En los albores del tiempo, mucho antes de que la sombra de la maldad oscureciera el universo y antes de que la humanidad diera sus primeros pasos sobre la tierra, los cielos resonaban con una infinita bondad. En ese escenario celestial, un ser extraordinario destacaba entre todos, Lucifer, el protector y sacerdote del santuario de Dios. Su historia, aunque apenas esbozada en las Santas Escrituras, se convierte en un fascinante lienzo que desentraña los misterios de la rebeldía celestial. Como custodio de lo divino, Lucifer emanaba una luz deslumbrante que iluminaba los confines celestiales. No obstante, en su ascenso al cenit de la jerarquía angelical, algo cambió irrevocablemente. Permíteme guiarte a través de los pasillos del tiempo, donde las sombras se deslizan entre las líneas de un relato apenas mencionado. La caída de este querubín rebelde nos sumerge en una travesía de conocimiento, donde la comprensión de las fuerzas que forjaron su destino se vuelve esencial. Este viaje nos llevará más allá de las narrativas convencionales, explorando los rincones menos conocidos de esta historia celestial. ¿Qué motivó la rebeldía en los cielos? ¿Cómo se desvaneció la luz en el corazón de quien un día fue el guardián del santuario divino? A través de estas páginas, desentrañaremos los secretos ocultos en el tejido del tiempo y el espacio, buscando respuestas que arrojen luz sobre los misterios de la caída de Lucifer. Prepárense para sumergirse en un relato que va más allá de lo superficial, desvelando las complejidades de un querubín cuya historia reverbera en los confines mismos de la eternidad. 1. El primogénito de todos los ángeles creados por Dios. En la crónica del tiempo celestial, emerge una figura titánica, el primogénito de todas las creaciones, Lucifer. Mi mente se sumerge en las profundidades de la divinidad al contemplar este querubín primogénito, la sublime obra maestra de Dios. En su esencia, Lucifer es una amalgama de inteligencia sin igual, una luz resplandeciente que eclipsa a todos los demás. Sus destellos de sabiduría lo elevan al pináculo entre los ángeles, erigiéndose como el más grande entre las creaciones celestiales. Como si fuera la sinfonía celestial, la función de Lucifer como protector y líder resuena en los corredores del cielo. Su papel no se limita a ser simplemente un ser celestial, más bien, ocupa la cúspide de la jerarquía celestial, un gobernante investido con la gracia y la responsabilidad de guiar a sus compañeros celestiales con mano firme y celestial. Sin embargo, incluso en la majestuosidad de su designio divino, se intuye la sutil sombra de la tragedia. ¿Cómo pudo aquel que fue creado para ser la esencia misma de la perfección caer en la oscuridad? ¿Cuáles fueron las cadenas que lo atraparon en las profundidades de la rebeldía? Mi mente, ávida de comprensión, se adentra en los misterios de la caída, buscando entender la naturaleza misma de la dualidad en el corazón celestial. Así, mientras reflexiono sobre la magnificencia y la desdicha entrelazadas en la historia de Lucifer, mi alma se embarca en un viaje de conocimiento en los reinos celestiales. ¿Acaso su historia encierra lecciones más profundas sobre la naturaleza de la creación y la libertad? En mi búsqueda de respuestas, me sumerjo en las profundidades de la teología celestial, con la esperanza de desentrañar los misterios que rodean al primogénito de todas las creaciones, el luminoso y enigmático Lucifer. 2. La transformación de la perfección. En mi exploración de las profundidades espirituales, me he sumergido en la intrincada historia de Lucifer, una figura que encarnó la perfección en sus inicios. Su esencia resplandecía con una belleza incomparable, siendo la personificación misma de la perfección. No obstante, la tragedia acechaba tras su esplendor, ya que su apetito insaciable por poder y gloria lo sumergió en las sombras más oscuras. Contemplando su relato, vislumbro cómo la brillantez inicial de Lucifer se desvaneció ante el deslumbrante espejismo del orgullo. Su corazón, antes puro, se elevó por encima de su propia hermosura, pero, desafortunadamente, fue este mismo orgullo el que le abrió las puertas a la envidia y la maldad. Un ser que alguna vez fue la personificación de la perfección se vio atrapado en la telaraña sutil pero destructiva de su propia soberbia. Este relato arroja luz sobre la peligrosa senda que puede tomar incluso la esencia más sublime cuando sucumbe a las tentaciones del poder desmedido. Cautivado por la magnificencia inicial de Lucifer,
Encuentro en su historia una advertencia poderosa sobre los peligros de dejar que el ego y la búsqueda desenfrenada de grandeza oscurezcan la luz que originalmente nos define. La caída de Lucifer es un recordatorio sombrío de cómo la perfección puede deslizarse hacia la decadencia cuando el corazón se envuelve en las sombras del exceso y la vanidad. 3. El pecado de Lucifer según las Escrituras. Adentrémonos en las profundidades del relato bíblico, desentrañando los misterios que rodean al pecado de Lucifer según las Sagradas Escrituras. El libro de Ezequiel emerge como nuestro guía, revelándonos detalles cruciales sobre la caída de este ser celestial. En la cúspide de la perfección, Lucifer ostentaba el sello divino, un querubín protector destinado a resplandecer con la luz de la rectitud. Sin embargo, la narrativa nos sumerge en el fatídico día en que la maldad, como una sombra insidiosa, se infiltró en su ser. ¿Cómo pudo el esplendoroso guardián desviarse de la senda de la rectitud? La respuesta yace en las profundidades de su propio deseo, en la corrupción que germinó en su corazón celestial. Aquí, en este preciso punto de inflexión cósmico, se fraguó la tragedia que alteró la armonía celestial. Al deslizarnos por los pasajes de las Escrituras, nos sumergimos en el entendimiento de cómo un ser tan sublime, dotado con la perfección misma, pudo sucumbir ante las tinieblas. Es un recordatorio solemne de la fragilidad incluso en lo celestial y una advertencia eterna sobre las consecuencias de la autocomplacencia y el deseo desenfrenado. En este viaje introspectivo, contemplamos la caída de Lucifer no solo como un evento histórico, sino como un espejo que refleja la complejidad de nuestras propias luchas internas. En sus elecciones y caída, descubrimos lecciones atemporales sobre la importancia de la humildad, la fidelidad y la vigilancia en nuestra propia travesía espiritual. Que la historia de Lucifer nos inspire a examinar nuestros propios corazones con honestidad, buscando siempre la luz de la rectitud en medio de las sombras que acechan en nuestro propio ser. 4. El grito de la rebelión. En el eco eterno de la rebelión resuena el grito desgarrador de Lucifer, cuya insubordinación alcanzó su cenit en el instante en que la divinidad desveló su insondable designio, la creación de la humanidad y la demanda de adoración, envuelto en la paradoja de un Dios crucificado. Este divino tapiz tejido con hilos de misterio provocó una discordia cósmica que retumbó en los cielos. Ante la perspectiva de postrarse ante un ser humano, el estruendo de la rebelión resonó como un trueno en los coros celestiales. Las estrellas mismas parecían contener el susurro de la disidencia, mientras las huestes celestiales se dividían entre la lealtad y la desobediencia. En mi inmersión en las crónicas celestiales, descubro que la revelación de este plan divino no solo desató el furor en Lucifer, sino que también arrojó una sombra sobre el mismo concepto de adoración. ¿Cómo podría la adoración florecer ante la imagen de un Dios encarnado en la fragilidad humana y elevado en la crudeza de una cruz? El lienzo cósmico se estremece con esta pregunta, y las respuestas se entrelazan en los pliegues de lo desconocido. ¿Es la rebelión un eco lejano en nuestra propia experiencia terrenal? ¿O es un recordatorio constante de la tensión entre el divino y el humano? En mi travesía por los recovecos de esta narrativa celestial, me encuentro explorando no solo la rebeldía en el cielo, sino también su reflejo en los anhelos y cuestionamientos de nuestra propia existencia. El grito de la rebelión resuena en la eternidad, y mientras desentraño sus misterios, descubro que en la paradoja divina se hallan las respuestas que busco. 5. La persuasión sutil. En el tejido sutil del cosmos, la figura de Lucifer se erige como un arquetipo de astucia y sofisticación. Su retórica, afilada como la hoja de una espada celestial, tejía un discurso intrincado que sembraba las semillas de la duda en las mentes celestiales. En esa corte etérea, su elocuencia no era simplemente un acto de oratoria, era un arte supremo, una danza de palabras que eclipsaba momentáneamente la grandeza del plan divino. Sus argumentos, hábilmente forjados, se manifestaban como rayos de luz que, a primera vista, iluminaban caminos aparentemente lógicos. Su persuasión, como el canto de una sirena en los confines del firmamento, resonó en los corazones de muchos ángeles. Los envolvió en un velo de ceguera, impidiéndoles contemplar la magnitud del designio celestial. En ese momento crítico, la astucia de Lucifer tejía una telaraña de incertidumbre en el tapiz celestial. No era solo un desafío a la autoridad divina, era una sinfonía de seducción que buscaba deslumbrar a los guardianes celestiales con la ilusión de una perspectiva diferente.
Así, mientras los ecos de sus palabras reverberaban en los confines celestiales, la grandeza del plan divino quedaba momentáneamente oscurecida. En mi reflexión sobre este episodio cósmico, surge la pregunta perenne: ¿cómo resistiríamos nosotros, simples mortales, a la astucia de un discurso que desafía la sabiduría divina? 6. Miguel, el defensor de la verdad. En los momentos de mayor confusión y caos celestial, he contemplado la majestuosidad de la intervención divina. En ese tumulto, surge la figura imponente del arcángel Miguel, quien se yergue como el incansable defensor de la verdad y la fe. Con un grito que resuena en lo más profundo de los cielos, proclama con convicción la pregunta que ha desafiado a las fuerzas de la oscuridad: ¿quién como Dios? Esta declaración, imbuida de la esencia misma de la divinidad, se convierte en la clave maestra en la resistencia contra la rebelión celestial. El arcángel Miguel, con su valentía y lealtad inquebrantables, se erige como un faro de luz en medio de la batalla espiritual. Su grito no es solo un desafío, sino un recordatorio poderoso de la supremacía divina que nos guía en la lucha contra las fuerzas que se oponen a la verdad. En este relato celestial, descubro una verdad eterna: la firmeza en la fe y la proclamación audaz de la soberanía de Dios son armas fundamentales en la lucha espiritual. Así como el arcángel Miguel se destacó en la defensa de la verdad, también somos llamados a levantarnos con convicción en medio de la confusión, proclamando la majestuosidad de nuestro Dios y resistiendo las fuerzas que se oponen a su voluntad. ¿Quién como Dios? En esta pregunta radica la fortaleza de nuestra resistencia y la victoria segura en la batalla espiritual que enfrentamos. 7. La batalla en los cielos. En el vasto escenario celestial, se conoce de una batalla épica que trascendió los límites del tiempo y el espacio. La contienda, librada con una intensidad divina, enfrentó a Miguel y sus leales ángeles contra la oscura presencia de Lucifer y sus seguidores rebeldes. Aquel enfrentamiento cósmico culminó con la expulsión de Lucifer del mismo cielo, un evento que reverbera a lo largo de los corredores celestiales. La magnitud de esa confrontación va más allá de lo que las palabras terrenales pueden expresar. En la lucha, un tercio de los ángeles se unió a la rebelión, un giro trascendental que dejó una marca indeleble en la historia celestial. Esta batalla no solo fue un conflicto en los cielos, sino también un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal. La caída de Lucifer y la elección de algunos ángeles de seguirlo marcaron un momento crucial en la historia divina, señalando la importancia de la lealtad y la fidelidad en el reino celestial. A través de aquello, se reveló la trascendencia de las decisiones celestiales y su impacto en la armonía del universo espiritual. 8. Conclusión. En mi reflexión sobre la caída de Lucifer, me sumerjo en una historia que trasciende el tiempo, una narrativa que revela la transformación de la belleza en orgullo y la corrupción de la perfección por el deseo desmedido. Es fascinante y, al mismo tiempo, inquietante como un ser celestial, dotado de esplendor y gracia, pudo sucumbir a la sombra del orgullo. Al contemplar esta historia, me veo enfrentado a la esencia misma de la humildad y la fidelidad en la búsqueda de la verdad divina. Lucifer, en su esplendor caído, nos insta a reflexionar sobre nuestra propia trayectoria espiritual y a examinar la calidad de nuestra devoción hacia el Creador. La lección que resuena con fuerza es que incluso la creación más sublime, incluso aquellos que fueron tocados por la mano divina, pueden desviarse cuando la soberbia se interpone en el camino de la devoción. Esta trágica caída nos advierte sobre los peligros de permitir que la altivez eclipse nuestra conexión con lo divino. En este relato, encuentro un recordatorio perenne de la importancia de mantener la humildad en nuestra búsqueda espiritual. No importa cuán elevados sean nuestros logros o cuán impresionante sea nuestra esencia, la humildad se convierte en el faro que ilumina el camino hacia una devoción auténtica. Así, la historia de la caída de Lucifer no solo es un relato asombroso, sino también una advertencia cautelosa. Nos insta a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia fidelidad y a abrazar la humildad como un escudo contra las sombras del orgullo. En cada línea de esta historia, encuentro la llamada a mantenernos firmes en nuestra devoción, recordándonos que la verdad divina se encuentra en la humildad sincera y en la entrega constante al Creador.